Buenos días a todas y a todos. Es un gusto darles la bienvenida a la presentación del libro La economía política de la Cuarta Transformación en México, resultados y perspectivas 2019-2024, coordinado por Francisco Antonio Martínez Hernández y Saúl Herrera Aguilar. Esta obra que hoy nos reúne constituye un esfuerzo colectivo particularmente relevante para comprender uno de los procesos políticos y económicos más importantes del México contemporáneo, el llamado primer piso de la Cuarta Transformación. A través de distintos capítulos elaborados por especialistas de diversas ediciones académicas, el libro ofrece un balance crítico sobre temas estratégicos como política industrial, política energética, política fiscal, política territorial, regional, comercial, distribución del ingreso, empleo, salud, seguridad alimentaria. Y más allá de una evaluación coyuntural, el texto abre preguntas de gran profundidad sobre el papel del Estado en el desarrollo, de la viabilidad de un nuevo modelo económico y de los desafíos que enfrenta México en un contexto internacional marcado por la reconfiguración productiva, tensiones geopolíticas y el debate sobre las políticas industriales y la política pública con tinte social. Sin duda se trata de una obra que invita al diálogo académico plural y a la reflexión crítica sobre los alcances, contradicciones y perspectivas del proyecto económico impulsado en los últimos años en nuestro país. Agradezco la presencia de los coordinadores, así como también de los profesores que comentarán el libro y también del profesor Carlos Salas, bueno, lo distingo aquí a él, porque también hará un breve comentario acerca del capítulo en el que participa en este libro. También saludo al doctor Jaime Prudencio, jefe del Departamento de Economía. Ya no lo pudimos recibir aquí, estamos un poquito apretados. Generosamente va a estar siguiendo aquí el evento. Muchas gracias, Jaime. Y entonces, sin más, recuerden que al final de todo esta dinámica que se gesta aquí en la mesa, sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos son ampliamente bienvenidos. Participen, estos eventos son para ustedes, ¿no? Entonces, aprovechen esto. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Francisco Martínez, profesor aquí del Departamento de Economía, y al maestro Saúl Herrera, para iniciar esta mesa. Muchas gracias, doctora Paloma. Brevemente, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy para la presentación de este libro que coordinamos el profesor Saúl Herrera y su servidor. Y más que nada, yo lo que quiero comentar es qué nos llevó, en mi caso, qué nos motivó a hacer este libro. Obviamente somos los coordinadores y la tarea que emprendimos fue convocar a diferentes especialistas de diferentes temas económicos sobre lo que estaba pasando entre 2019 y 2024, ¿no? Y más que nada lo que queremos o buscamos hacer en este libro es dejar constancia de qué es lo que pasó antes del 2018, ustedes saben muy bien, y después del 2019, ¿no? Ustedes están todos muy jóvenes, pero antes del 2018 parecía que la economía ya estaba todo formulado, fundamentado, que solamente había que seguir algunas reglas de política macro y algunas cosas de política social, y con eso ya el país iba a transitar hacia otro estadio de desarrollo, ¿no? Eso se venía diciendo por más de 30 años, ¿no? Y la constante de la economía mexicana fue estancamiento y bajo crecimiento y deterioro de las condiciones económicas y sociales del país. Entonces, esas reglas que existían, esos fundamentos, postulados, ¿no? Axiomas y reglas que les digo que por lo cual se manejaba la economía antes del 2018, pues ya dejaron de existir, al menos por lo que llevamos hasta este tiempo, ¿no? Y a eso me refiero yo, a que había una regla, por ejemplo, para el salario mínimo, ¿no? No se tenía que tocar el salario mínimo, ¿no? Las finanzas públicas, ¿sí? El gasto social, etcétera, ¿no? Es mucho de lo que ya se comentó la doctora Paloma, de los temas que vemos y estudiamos y analizamos en este libro para ver qué es lo que pasó durante esa época y por qué se presentaron resultados diferentes a lo que venía pasando antes del 2018, ¿no? Ustedes son muy jóvenes y tal vez no han
todavía no comprenden exactamente lo que comprendió y sucedió durante la noche neoliberal, que se ha llamado, ¿no? Del 1983 hasta el 2018, ¿no? Era otra perspectiva, ¿no? Otro régimen político, otro régimen económico, y obviamente diferentes autores y yo, hacemos esta crónica, de cierta forma, de este periodo histórico posterior, perdón, anterior al 2018, ¿no? Obviamente tenemos que capturar esa época para ver cómo pasó después, ¿no? Entonces, analizamos básicamente este nuevo modelo de desarrollo y lo contrastamos con el anterior. Obviamente, ustedes saben perfectamente bien que el modelo que estamos viviendo hoy, actualmente, no es perfecto, ¿no? Es perfectible, ¿no? Entonces también nos encargamos de ver qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que hace falta actualmente y qué es lo que se necesita más para hacia el futuro, ¿no? Entonces, yo los invito a que lean este libro, que lo estudien, que lo debatan y obviamente pues que nos dejen saber o que nos hagan preguntas sobre alguna cuestión en particular, ¿no? Nada más, el último que quiero decir es que son 11 capítulos, son 20 autores, son especialistas de su ramo, ¿no? Y la constante en este trabajo, de acuerdo a mi opinión, ¿verdad? Es la seriedad y la puntualidad en el análisis, ¿no? Con rigurosa estadísticas y análisis económico del más alto nivel, ¿no? Entonces yo los dejo hasta ahí y vamos a ir, no sé qué nos quiera comentar. Sí. Sobre Bueno, antes que nada, gracias a las y los organizadores por permitirnos presentar esta obra. También doy un agradecimiento a la UAM, Azcapotzalco. Estoy muy contento de venir a esta universidad. Yo soy profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y siempre es importante hacer esa discusión entre instituciones de educación superior, entre diferentes comunidades. A fin de cuentas, eso es lo que enriquece la labor docente, la labor profesional en el terreno de la economía, en cualquier otro terreno. Entonces, estoy muy agradecido con las y los organizadores y muy agradecido con las y los asistentes. Estoy muy contento de que haya muchas caras jóvenes en este auditorio y que espero que lo que voy a decir deje un poco de interés o mucho de interés en su perspectiva con respecto de lo que está pasando en la economía, en la sociedad y en la política de este país, porque no podemos desligar los tres elementos. Por eso voy a comenzar eh, justificando el porqué del título. El título de esta obra, Economía Política de la Cuarta Transformación, se eligió en función de lo siguiente. No se puede pensar a la sociedad y el análisis económico sin tres condiciones: los actores en la economía, el poder político y el papel del Estado. En ese sentido, este libro está enfocado a analizar las relaciones de poder en términos institucionales y también en términos ideológicos. No se puede separar eso del análisis económico. Es impensable pensar que la economía es neutral. La economía jamás va a ser neutral. Es neutral para los neoclásicos, pero para las personas serias no hay neutralidad. Entonces, en ese sentido, aplicamos este concepto al análisis de lo que se conoce como la cuarta transformación, particularmente el sexenio que va de 2018 a 2024. Y ese análisis nos ayuda también a entender qué se hizo y qué pendientes existen, porque transformar un modelo no se puede, no se puede hacer de un año para otro, de un mes para otro. El modelo neoliberal tardó 36 años funcionando en este país. Es irrisorio pensar que en un sexenio se va a acabar. Eso no es cierto. Entonces, tratamos de plantear a través de los 11 capítulos cómo va esa idea de la posibilidad de tener un nuevo modelo de desarrollo que debe tener cambios en lo esencial, con un enfoque en particular sobre la sociedad y no sobre la economía. Entonces, en ese sentido, caracterizamos a la economía de la cuarta transformación, la economía política de la cuarta transformación, en cuatro aspectos fundamentales.
El primero, la recuperación del Estado como actor económico. Es importante considerar que durante 36 años se puso al mercado al centro, que las decisiones de política tenían que ver con los elementos necesarios para que funcionara el mercado y que se mercantilizó una serie de derechos que hoy día se está discutiendo y se está retomando la idea que esos derechos no pueden estar bajo las condiciones de mercado. La educación, la salud, la vivienda, por ejemplo. Entonces, esa es la primera característica. El Estado como rector, no como regulador. El segundo tiene que ver con la política en función de la redistribución salarial y la recuperación del salario. Si bien el salario mínimo comenzó a recuperarse un par de años antes de que entrara la administración de Andrés Manuel López Obrador, en realidad esta administración le dio un empuje a la política salarial para poder quitarla, desvincularla de esa idea que se tenía de ancla nominal para controlar la inflación. Eso es un precepto muy marcado de la economía neoclásica. Cuando se piensa que el salario está en función de la productividad, se piensa que si no eres productivo, eres un costo para la producción. Y eso no es cierto. El salario debe tener una función social, de ser un mecanismo de redistribución. Ese es el primero. El segundo, la política social. El enfoque en la política social es uno de los elementos más positivos de esta administración que se analiza. ¿Por qué? Porque se está poniendo al centro las necesidades de un conjunto de población que está en condiciones de marginación, en condiciones de pobreza, y por eso los resultados de la última encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares arrojaron que más de 13 millones de habitantes en este país salieron de la pobreza. No es suficiente, pero sí es un cambio. Cada vez que había una crisis, se incrementaba la pobreza y tuvimos una crisis en 2020 y en lugar de que se incrementara la pobreza, se redujo la pobreza. Piensen en ese parámetro. La tercera, la crítica al neoliberalismo en sí. ¿Qué es el neoliberalismo? Es una ideología básicamente donde la percepción de que la riqueza es resultado de las habilidades y que la gente se levanta temprano y que tienes visión empresarial y que entonces tienes más posibilidades de crecer en un entorno de mercado con reglas favorables. Ese es el neoliberalismo y las reglas que se siguen a través de la política económica, reducción del déficit público, no endeudarse, controlar la estabilidad macroeconómica en lugar de priorizar la redistribución. Y cuarto, el tema de la dimensión moral y la dimensión ideológica. No se puede pensar en un modelo sin un tema ideológico y un tema enfocado a cuál va a ser la visión moral. Esta transformación enfocó sus esfuerzos en hacer grabar en la conciencia de las personas una frase, una sola frase: por el bien de todos, primero los pobres. Y esa se ha repetido y se ha repetido constantemente para que la gente lo tenga presente a la hora de elegir, por ejemplo, qué propuesta política se tiene. La ideología es básica. La economía moral, el combate a la corrupción y el concepto de austeridad republicana, que hay que discutirlo, porque se dice mucho de que la austeridad republicana significa una reducción en el gasto público, y eso pues no ha pasado. Entonces, ¿cómo defiendes algo que no existe? Esas son las cuatro, los cuatro elementos que nosotros identificamos para justificar la integración de la obra y para impulsar a través de un conjunto de autores el análisis serio documentado del desempeño del sexenio anterior. Y bueno, los invitamos a leer el trabajo, a difundir las ideas, a discutirlo, porque todo es perfectible y esa es una de estas propuestas que estamos presentando. Más adelante vamos a seguir en el tema, en el análisis de que si realmente existe un nuevo modelo o qué es lo que está pasando en este país. Bueno, ahí la dejo. Con eso creo que es suficiente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a Francisco y a Saúl esta introducción a la obra y ahora vamos a dar paso a los comentarios del doctor Víctor Cuevas y del doctor Juan Ramiro de la Rosa. Me voy a permitir brevemente leer sus semblanzas. El doctor Víctor Manuel Cuevas Ahumada es maestro y doctor en Economía por la Universidad de Missouri Columbia, Estados Unidos,
mediante la beca Fulbright García Robles. También cuenta con grados académicos de la UAM y del CIDE y con estudios de posgrado en las universidades de Colorado Boulder y de California Santa Bárbara. Es profesor investigador, titular C del Departamento de Economía de UAM Azcapotzalco. Cuenta con el perfil PRODEP y es investigador nacional nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha obtenido importantes reconocimientos por su trabajo de investigación, como el Premio Nacional de Investigación Económica Jesús Silva Herzog en 2008. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales desde el Q4 hasta Q1 y sus trabajos han sido citados en alrededor de 20 países de América, Europa, Asia y África. Además, se ha desempeñado en el sector bancario y en la UAM ha ocupado diversos cargos y ha sido colaborador de la página editorial del periódico El Financiero. Y el doctor Juan Ramiro de la Rosa Mendoza es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en la Facultad de Economía, donde defendió la tesis, la apertura comercial, las exportaciones manufactureras y el crecimiento económico en México. Desde 1990 se desempeña como profesor investigador en la UAM Azcapotzalco y sus áreas de especialización e interés comprenden la macroeconomía, la economía abierta, el crecimiento económico y el desarrollo de la economía mexicana. Cuenta con una amplia trayectoria docente, ha asesorado cerca de 76 tesis de licenciatura, muchas felicidades doctor, 8 de maestría y 6 de doctorado. También como autor y editor ha coordinado y publicado 3 libros colectivos y actualmente se desempeña como coordinador del eje de docencia de macroeconomía en su institución. Es perfil de SEABRE-PRODER y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Entonces, le doy la palabra al doctor Virto Cuevas y posteriormente al doctor Juan Ramiro de Lados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paloma Sánchez Cruz. Antes de comenzar, quisiera agradecer la amable invitación que se me formuló para fungir como comentarista junto con el doctor Ramiro de la Rosa Mendoza de este importante libro colectivo, y al mismo tiempo quisiera felicitar a todos los autores y a los 2 coordinadores del libro por el esfuerzo intelectual y también por el esfuerzo editorial que implicó llevar a buen puerto este proyecto. Quienes hemos coordinado libros, obras colectivas, sabemos que detrás de estos se encuentra un esfuerzo muy superior al que puede apreciarse a simple vista. Coordinar un libro colectivo no significa simplemente compilar trabajos. Por supuesto, hay compilaciones, pero está muy lejos de ser una compilación. Coordinar un libro colectivo tampoco es simplemente alinear las agendas de los colaboradores del libro. Implica superar una serie de retos muy importantes. Por ejemplo, es importante mantener la coherencia temática. En segundo lugar, hay que asegurar un hilo conductor entre los diferentes capítulos del libro, y aquí son 11. Y sobre todo, hay que hacer un esfuerzo de arquitectura intelectual para que el libro en su conjunto alcance una identidad propia, que aquí me parece que se logra esto. Pero por añadidura, ¿sí?, está el trabajo editorial y el trabajo de revisión. Este es un libro de 512, 513 cuartillas, y pues muchas veces las correcciones y demás no dejan de aparecer, ¿no? En un libro como estos puede ser necesario hacer 1500, 2000 correcciones fácilmente. Y esto le toca sobre todo a los coordinadores, bueno, claro, en coordinación con los autores. Entonces, felicidades por ese esfuerzo. Ahora bien, un poquito de contexto. Sabemos que la administración anterior del licenciado López Obrador y la actual de la doctora Claudia Sheinbaum han enarbolado un proyecto de cambio de modelo socioeconómico y de régimen político. Y este proyecto demanda análisis serios, sistemáticos, sólidos, tanto a nivel macroeconómico como a nivel sectorial. Este libro nos entrega eso, ¿no? Este libro lo que hace es documentar, pero con una visión crítica, los resultados alcanzados hasta el momento
pero también reconocer las asignaturas pendientes. E insisto, es un libro que tiene una visión crítica, no simplemente es un libro de alabanza al régimen, nada de eso, ¿no? Hay una visión crítica aquí. Es un examen razonado y los exámenes razonados deben prevalecer sobre la cobertura mediática sesgada, sobre la descalificación y ciertamente sobre la propaganda. El libro consta de 11 capítulos, además del prólogo y las conclusiones generales. Muchos libros colectivos incorporan una introducción, si ustedes quieren crítica, pero no hay conclusiones generales. Este libro tiene un prólogo, tiene conclusiones generales, además de los 11 capítulos. Una idea central del libro que vale la pena destacar, y no porque no haya otras, sino porque me parece que esta es muy difícil de controvertir, es que ha habido avances sustanciales en materia de política social por la vía de la expansión de las transferencias directas y de la ampliación y profundización de los programas sociales universales o cuasi universales. Y esto se ha combinado con una política salarial activa, ¿sí? Estos dos elementos, ¿no?, combinados han permitido elevar los niveles de bienestar de toda una constelación de familias mexicanas. Por eso digo, es difícil de controvertir. Y además, están los datos, ¿no? Y además, digamos, como correlato de esto, para que los programas de ayuda sean sostenibles, se ha dado un fortalecimiento del SAT, del Sistema de Administración Tributaria. Sin una reforma fiscal a fondo, aumentando eficiencia administrativa, combatiendo frontalmente la evasión y la ilusión fiscales, y reforzando la vigilancia y el control, y erradicando prácticas discrecionales como la condonación de pago de impuestos a ciertos grupos empresariales, ¿no? Esto ha servido efectivamente para elevar la recaudación en ciertos periodos y para hacer más sostenible, digamos, el proyecto de la 4T. Bien, en cuanto al índice del libro, es un índice bastante lógico, es nítido. Los temas de los capítulos son claramente diferenciables, no hay redundancias, pero hay una buena articulación entre los capítulos y a veces pareciera que dialogan entre sí. Los títulos de los capítulos, son consistentes con el contenido, son buenos títulos, y el título general del libro sirve como paraguas conceptual para las 11 colaboraciones. Ahora, desde el título del libro, como decía el doctor Carlos Salas, ¿no?, pero también el contenido, por supuesto, tanto el título como el contenido transmiten un mensaje muy claro y muy importante. Es necesario comprender que los resultados económicos no dependen simplemente de variables de mercado o de variables clave, tasas de interés, tipo de cambio, salarios, precios, sino del entorno institucional y también de la capacidad del Estado para intervenir en determinados ámbitos y bajo determinadas circunstancias. Bien, el prólogo del libro cumple muy bien la función de situar al lector en el marco conceptual, social, ¿no?, y político de la obra. Incluye una breve retrovisión a los periodos del PRI y del PAN, sobre todo para contextualizar la llegada de la Cuarta Transformación y hacer un contraste preliminar de los dos proyectos, de las dos visiones de país. Se destaca la contribución general del libro y se hace un recorrido sucinto sobre sus 11 contribuciones. Ando un poquito afónico, tuve un resfriado recientemente. Pero miren, cualquiera puede hacer ese recorrido del libro, y yo recomendaría además leerlo, pero con ese recorrido uno puede percatarse, en primer lugar, de que es un libro de carácter interinstitucional. Participan autores de diferentes instituciones. Y además, en el libro aparecen los perfiles formativos de los colaboradores.
En muchos libros colectivos aparecen solamente la sinopsis o las semblanzas de los coordinadores. Aquí aparecen los perfiles formativos de todos, ¿no? Son 20 autores, ¿verdad, Francisco? De los 20. Aparecen los perfiles formativos de los 20. Yo los estuve revisando y hay una variedad de perfiles formativos, hay una gran riqueza. ¿Qué es lo que se requiere, no? El capital humano es fundamental para llegar a esto. Esa riqueza de perfiles formativos permite precisamente, permite precisamente alcanzar, armar, construir, forjar, ¿no? Conformar esta obra interdisciplinaria. Considero yo que es una obra interdisciplinaria con predominio económico, enmarcado en la economía política, ¿sí? Es una obra interdisciplinaria con predominio económico, enmarcada en la economía política. Diría yo que su centro de gravedad es el análisis económico de la cuarta transformación, ¿sí? Pero más allá de eso es una evaluación integral. Es una evaluación integral que documenta los avances, lo que falta por hacerse, y no simplemente con datos duros. En algunas partes del libro hay estimaciones, hay pruebas de hipótesis y hay evidencia empírica que se interpreta de manera cuidadosa a la luz no nada más de la teoría económica, sino del entorno institucional. Y todo esto le permite al libro abarcar por lo menos cuatro dimensiones. Está la dimensión macroeconómica que mencioné hace un momento, está la dimensión sectorial, pero también está la dimensión social y la dimensión institucional. O sea, este libro da una visión de conjunto de un periodo, ¿no? Del periodo 2019-2024 con un ejercicio de prospectiva. Y cuando digo que da una visión de conjunto, no quiero decir que abarque todo. No, ninguna obra colectiva debe siquiera tratar de abarcar todos los temas, porque eso muchas veces lleva a sacrificar la profundidad del análisis. Ciertamente no se cubre todo. Por ejemplo, no está, corríjanme si estoy equivocado, no hay un capítulo para educación, medio ambiente ni seguridad pública, por mencionar 3, ¿no? Ahora, cualquier libro colectivo debe de definir sus prioridades temáticas. Y aquí, digamos que se aborda un amplio abanico de temas sin que se les desdibuje el eje general. En realidad, el mérito de una obra no radica en tratar de abarcar todo, sino en abordar de manera sistemática y seria un conjunto de temas que tienen una cierta confluencia o punto de encuentro. Sin embargo, lo que sí pienso que se aborda muy bien en este libro son dos bloques de temas. Por un lado está la conducción económica, enmarcada en la economía política, o si se quiere, la economía política de la conducción económica. Y ahí yo, digamos, dentro de ese bloque de temas, encuentro, digamos, la política comercial, la política regional, la política fiscal, la política industrial, ¿no? Y la política energética. Y hay otro bloque de temas que tiene que ver con el avance social y con la distribución del ingreso. Y ahí estarían, digamos, bueno, todo proyecto de desarrollo económico tiene que contemplar eso, ¿no? Avance social, distribución del ingreso. Y ahí identificaría yo el tema del empleo, el tema de los salarios, el combate a la pobreza, obviamente a través de transferencias directas, inversión en educación, programas de ayuda universales y cuasi universales, las iniciativas para distribuir el ingreso, y está también el tema de la salud, que la salud junto con la educación pues son motores de la formación de capital humano. El tema de la salud se aborda muy bien. Y todo esto enmarcado en una reflexión histórica y política sobre la naturaleza del proyecto de la 4T. Para ajustarme al límite de tiempo, yo opté por hacer una revisión así general del libro,
Y aprovechando el uso de la voz y para cuando sea pertinente, yo quisiera dejar una pregunta dirigida concretamente al doctor Francisco Martínez, que además sé que nos las va a contestar muy bien, ¿no? Miren ustedes, yo creo que muchos podemos coincidir en que la ampliación y profundización de los programas sociales de la 4T ha podido conciliarse hasta ahora con el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Tenemos estabilidad de precios, tasas de interés y tipo de cambio. Sin embargo, hay por ahí algunas lucecitas amarillas por el asunto de la participación del déficit fiscal y la deuda pública en el Producto Interno Bruto, ¿sí? Concretamente lo que son los requerimientos financieros del sector público y el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público como porcentaje del PIB. Y está el problema, para no mencionar más, del bajo crecimiento económico. ¿Qué ajustes deben hacerse para que los objetivos sociales de la 4T no se vean comprometidos o no se vean puestos en tela de juicio por un futuro problema de sostenibilidad en el terreno fiscal? Siga la pregunta. Ahí la dejo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor. Muy bien, gracias. Bueno, pues utilizaré mi turno para hablar sobre este libro colectivo. Fíjese que es muy interesante este libro y que seguramente hay que pedirlo aquí en la biblioteca para que tenga acceso a todo el mundo. Por cierto, traemos libros a la venta, ¿no, verdad? Traemos libros, son bueno, poquitos. Traemos libros a la venta, así que es recomendable que aprovechen para leerlo. Además, trae descuento para estudiantes especial. Bueno, ya estoy comprometiendo aquí el precio, pero sí hay libros a la venta para que lo aprovechen, porque sí, verdad, es un libro muy interesante. El título es La economía política de la cuarta transformación en México, resultados y perspectivas de 2019 a 2024, es decir, lo que abarca es el periodo de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, básicamente, y lo hace bastante bien. Creo que efectivamente es un estudio objetivo, muy profundo, en realidad, básicamente a través de los varios autores. Son 11 capítulos. Efectivamente, lo que ustedes son bastante jóvenes, vivimos antes como antecedente una transición política por ahí en el año 2000, cuando perdió el poder el PRI, que había sido un partido vigente por más de 70 años, y hubo esa transición política en donde cabía una cierta esperanza, ¿no? De que las cosas iban a cambiar, que iban a mejorar, etcétera. Había comenzado un periodo neoliberal a partir de la década de los 80, que se ensayó mediante ciertas medidas de privatización, apertura y liberalización económica, etcétera. Y en el 2000 hubo esta transición política que se conjuga con la transformación y enfoque neoliberal que se estaba viendo en ese momento. Pues lo que causó esta transición política fue un cierto desencanto, porque al final los resultados no fueron notorios, notables. Siguió una profundización de ese enfoque neoliberal y ese cambio tuvimos que esperar hasta 2018 con el cambio de poder que inició con Andrés Manuel López Obrador. Por ahí hay también se vale una especie de crítica para dos grandes fraudes electorales que no permitió avanzar democráticamente al país. Uno es el de Carlos Salinas de Gortari, que llegó al poder mediante un gran fraude electoral. Ustedes no lo saben, se interrumpió, estaba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, se interrumpió a mitad de votación, porque iba arriba Cuauhtémoc Cárdenas, se interrumpió, y de repente cuando el sistema reapareció, lleva arriba a Carlos Salinas. Ganó con el 51%, 1% más del 50%. Primer fraude electoral. Ahí hubiese sido una gran transición política que hubiera permitido seguramente agarrar otro rumbo a la economía mexicana. El segundo fraude electoral fue cuando Felipe Calderón llega al poder. Ahí digamos que es menos
notorio porque creo que en ambos casos se mandaron destruir las boletas luego de la votación, ¿no? Ganó por una mínima diferencia Felipe Calderón, de 0.36%, algo así. Bueno, planteado eso, entonces resulta que esta transición política y económica se da hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador, luego de una larga lucha, ¿no?, política, que prioriza un nuevo camino, armando un nuevo partido político. Imagínense la gran labor que se tiene que hacer para armar un nuevo partido político, es a nivel nacional, Morena, que tuvo éxito y logró llegar al poder en este año, ¿no?, en 2018. Bueno, y esto es lo que se estudia, lo que da cuenta este libro de esa transición, tanto política como económica, se da en ambos espacios, lo que al final también determina un cambio en la política social que se lleva a cabo. Son 11 capítulos, me voy a permitir hacer un breve resumen de cada uno de los 11 capítulos para no cansarlos. Seré muy breve, no es cierto, no voy a hacer los 11 capítulos, voy a elegir nada más 4 capítulos. Estimado Josué, que se está durmiendo, ¿hay posibilidad de plantear proyección? No. Bueno, nos vamos sin proyección. Bueno, el capítulo 2, bueno, he elegido algunos de los capítulos del libro, que casualmente son de los que nos acompañan aquí, no fue acordado, fue así casual, de los que a mí me gustaron. En el capítulo 2 se llama Política Industrial y la Cuarta Transformación, escrito por Yulén Berezaluce, Beatriz Paloma Sánchez Cruz, que nos acompaña, y Diana López Hernández. El argumento central aquí es que el gobierno de la Cuarta Transformación anuncia el fin de la ausencia política industrial y propone revertir décadas de abandono neoliberal en este aspecto. Por lo tanto, comienza a hablarse y discutirse la necesidad de una nueva política industrial, que en realidad había estado ausente porque la política industrial había requerido básicamente la política comercial y esa toda la política industrial que se establecía. Y por cierto, fíjense que no hay nada, así como decimos que no hay un enfoque, una economía neutral más bien, tampoco hay algo que le podamos llamar libre comercio. Eso es mentira. Libre comercio no existe. Se le llama libre comercio para que las grandes transnacionales, los grandes poderes económicos se apropien de las ventajas del comercio. Y entonces, por supuesto, ¿por qué poner libre comercio? Pues para alcanzar ventajas cada vez más grandes de los países dominantes y de las grandes empresas transnacionales. Eso es todo lo de libre comercio. Bueno, regresando un poco al capítulo, el argumento dice, lo que los autores plantean es que las acciones que se llevaron a cabo de manera concreta no fueron concluyentes porque no se logró integrar en realidad un plan totalmente coherente, fueron acciones un poco aisladas, con lo cual estoy de acuerdo, y de tal manera que no se estableció un cambio de rumbo sólido y sistemático. Y se limitó esta política industrial básicamente a estímulos fiscales condicionados, centradas en el estímulo al empleo y algunos proyectos regionales focalizados, sobre todo en el sureste. Como alguna de las conclusiones, bueno, no sé si manejar alguna cifra porque me tardo más. Participación industrial en el PIB cayó de 38% en el 90 a 32% en 2018. En la etapa previa, la etapa neoliberal, la inversión pública, fíjese, había estado creciendo muy poco, para decirlo de esa manera, entre el 93, en toda esa etapa del 93 a 2018, poco arriba del 1%, 1.4% anual. Pero a partir de 2009, con la grave crisis que ocurrió financiera, 2008-2009, no se recuperó la inversión pública. Tuvo una grave caída de 44%. De hecho, si vemos toda la gráfica, son algunas gráficas que no pude mostrar. Hay una grave caída, se ve una tendencia hacia abajo de toda la inversión pública del 44%.
En contraste, el sexenio de AMLO logró recuperar el papel de la inversión pública, de tal manera que, por ejemplo, en 2023 creció cerca del 18%. Bueno, se aplicaron estímulos fiscales, como ya dije, se establecieron algunos polos de desarrollo, etcétera. Como conclusiones, los autores proponen que la 4T no le llegó a consolidar un plan integral de política industrial, las medidas fueron aisladas y sus condicionalidades de transformación se limitaron casi exclusivamente a la creación de empleo. Y dicen que el mayor acierto fue la política de desarrollo regional que se impuso en el sureste a través de las grandes obras, ¿no? Como el corredor transísmico y el Tren Maya. El siguiente capítulo, elijo el capítulo 4, escrito por Francisco Martínez Hernández, que también nos acompaña allí, Omar Contreras, Cambios recientes del régimen de demanda efectiva en México, teoría y relaciones empíricas. Aquí lo que proponen los autores es que el gobierno de la 4T logró construir un nuevo escenario y le llaman cambio de régimen orientado a la demanda efectiva, que tiene que ver reorientar la economía del sector externo, tratar de restarle importancia al sector externo, porque dependemos mucho de las exportaciones, y reorientado al mercado interno. Eso es lo que se proponen, o esto es lo que se plantea como cambio de régimen de demanda efectiva, que es menos volátil que en el periodo anterior, lo que llaman periodo neoliberal. Y esto se consigue mediante una estrategia redistributiva del ingreso, ya he estado hablando de ello, aumento del salario mínimo, expansión de derechos laborales y establecimiento de programas sociales que de manera importante impactan en el conjunto de la población. Y eso con ello se pretende dinamizar tanto el consumo de las familias y la inversión total, demostrando que la economía mexicana está transitando hacia un nuevo modelo. Los autores le llaman modelo liderado por los salarios. Efectivamente, la participación laboral como resultado logró aumentar de 24% en 2018 a 28% en 2023. El salario mínimo real también creció de manera importante en toda esa etapa, cerca de un 80%, etcétera. Entre las conclusiones, la mejora en la distribución del ingreso implica una mayor masa salarial, estimula la productividad. Esto es una cosa interesante que plantean los autores, que resulta que el aumento de los salarios mínimos, contrario a lo que plantea los neoclásicos, puede estimular una mejora en la productividad y puede estimular también la inversión, contradiciendo las tesis neoliberales. Es un resultado interesante. El otro resultado interesante es que la inversión pública en megaproyectos ha tenido un claro efecto de atracción sobre la inversión privada, efecto crowding-in. Y esto es muy interesante. Si observamos estadísticas a lo largo de décadas, cuando crece la inversión pública, junto con ella también crece la inversión privada, porque efectivamente funciona como un imán que atrae los proyectos privados también. Y esto creo que hay una lógica económica por ahí interna, ¿no? Bueno, sigo con el siguiente capítulo 7, empleo, ingresos laborales y calidad del trabajo en el México contemporáneo, casualmente escrito por Carlos Salas, que también nos acompaña, Abelardo Mariña y Carolina Ramírez. Fue casualidad en todos, ¿eh? No sabía que iban a estar. No sabía que iban a estar ustedes. El argumento central es que el sexenio de la 4T representa una inflexión positiva en el mercado laboral mexicano, revirtiendo décadas de deterioro de ingresos y derechos laborales. Eso es, digamos, evidente, porque si nos podemos observar, antes de esta etapa resulta que los salarios están vistos como un costo. Y entonces los salarios tenían que mantenerse bajos. ¿Para qué? Para que con ello alcanzar una supuesta competitividad, incluso en el sector externo y en el plano interno, no afectar las ganancias empresariales. Y entonces los bajos salarios se mantuvieron siempre como una foco de atracción para lograr
ingresar inversión extranjera directa, etcétera, y que con ello las exportaciones ganaran competitividad y con unos precios competitivos en el mundo exterior. Entonces, esa es la idea que se manejaba. Aquí se propone otro enfoque. Se propone un enfoque de recuperación salarial para estimular la mejor distribución del ingreso y con ello mejorar el mercado interno, con ello estimular ventas, las ventas dinamizan la economía y con ello hay oportunidad para que las empresas, a través del aumento en ventas, estimulan la producción y con ello mejoran las ganancias. Esa es la idea, que tiene esa lógica. Entonces, con ello se observan mejoras sustanciales en los ingresos laborales, especialmente en el salario mínimo. Ya vimos que se incrementó cerca del 80%. Una reducción de la desigualdad y avances en la calidad del empleo. Mejores contrataciones junto con prestaciones. Algunas de las conclusiones. Bueno, la participación de la remuneración en el PIB aumentó, evidentemente, en esos años. La pobreza monetaria disminuyó. Los ingresos por rama reales crecieron en la mayor parte de las ramas, en todas las ramas, destacando el sector agropecuario. Algunas conclusiones es que, uno, la política de aumentos al salario mínimo tuvo un efecto de paro, jalando al alza el resto de los ingresos laborales y reduciendo la dispersión salarial. Punto número dos, una conclusión, la calidad del empleo mejoró asociada a la tenencia de un contrato y prestaciones, lo cual fue reforzado por la reforma que eliminó la subcontratación abusiva, lo que hemos llamado outsourcing. Yo hago un comentario al margen, independientemente de esto, aún carecemos de algo, de una política específica que trate de reducir la economía informal, porque la economía informal es un gran peso que nos agobia. Y quizás en América Latina probablemente seamos, no sé, de Brasil, Perú, Bolivia y México están las economías con mayor número de población que provee de ingresos a través de actividades informales, lo cual evidentemente es carente ¿cómo le llaman esto? De protección social, de pago de vacaciones, fondo de retiro, que te invierte con un fondo de retiro, ¿qué va a hacer toda esta gente que está en la economía informal? Pues no hay protección ahí que si no es que él solito se ponga a ahorrar para cuando se jubile, pues va a depender de los familiares, ¿no? Bueno, último capítulo que voy a comentar, capítulo 9, la política fiscal en la 4T, el redimensionamiento del Estado a través de una reforma fiscal no convencional, escrito por el doctor Saúl Herrera Aguilar, que también nos acompaña casualmente, y Daniela Vianney García. El argumento central es que la política fiscal de la 4T constituyó una reforma fiscal no convencional, es decir, no implica aumento de impuestos ni creación de nuevos impuestos, entonces aquí le llamamos reforma fiscal no convencional, pues a tratar de mejorar la recaudación tributaria mediante el combate a la evasión fiscal, la elusión fiscal y tratar de ampliar la base fiscal. Ese combate constituyó el enfoque principal y tuvo un gran éxito porque efectivamente logró aumentarse la recaudación tributaria y ello permitió todos los programas sociales e inversión pública que luego se fue orientando hacia adelante durante todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Todo ello para qué? Para lograr al mismo tiempo de mejorar la recaudación fiscal, por el otro lado, por el lado del gasto, también se reorienta eliminando el gasto suntuario. Todos los lujos son eliminados de la política fiscal, se orienta el gasto público hacia el principio de la austeridad republicana para priorizar el gasto social, entre ellos los programas sociales, y la inversión pública, reposicionando al Estado como motor del desarrollo, lo cual es muy importante. Es una característica que diferencia también con la política anterior. En el caso anterior, en la época neoliberal, el Estado desaparece como rector de la economía.
Conclusiones, algunas de las conclusiones. Uno, la austeridad republicana no fue solo una política de ajuste neoliberal, sino un reordenamiento del gasto para redirigir recursos hacia los más pobres y la inversión productiva. Dos, la reforma fiscal no convencional sin aumento de impuestos y nuevas tasas demostró ser efectiva al cobrar impuestos a quienes históricamente no los pagaban. Grandes deudores, eliminación de factureras, combate a los paraísos fiscales, etc. Y tres, tercera conclusión, la política fiscal logró su objetivo central, reducir la pobreza y la desigualdad, demostrando que el Estado puede ser un agente activo y eficaz para el bienestar social, lo cual es la tarea importante para todo Estado. ¿Cuál es sino esa? Sino lograr, y para toda economía, sino lograr el permanente incremento del conjunto de la población. No se está gobernando para un sector dominante, no se está gobernando para las grandes empresas, no se está gobernando para el 3% o incluso el 15% de los más ricos, ¿no? Se está gobernando para el conjunto de la población. Por lo tanto, el énfasis en una mejor distribución del ingreso tiene que ser parte central y que ha sido abandonada durante mucho tiempo. Bueno, ya para no acaparar el micrófono, no el micrófono así, pero no dejo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, fíjense que algo que me gustaría resaltar a este nivel, ya comentaba el doctor Víctor Cuevas, todo el trabajo, si ustedes ven un libro, pero todo el trabajo que implica coordinar, revisar, dar coherencia a los documentos, estar coordinando a los autores, que a veces decimos, danos 15 días más o todavía no terminamos, entonces eso ya es un trabajal. Pero también a mí me gustaría resaltar que no solamente ya tienes una obra, sino es pelear por el recurso, ¿no? Entonces estamos en épocas de austeridad. Este libro es publicado por la Facultad de Economía de la UNAM y entonces también allá editorial, pues llegan propuestas de muy buenos textos. Y este libro se imprime, se publica ya como tal en marzo de 2026 con un tiraje de 300 ejemplares. Y es lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Ya se está agotando y están viendo la oportunidad de que haya una segunda edición, ¿no? Entonces, no es algo, no es en esta cuestión de, ay, lo regalaron, no, de verdad que ha tenido muy buena acogida. Entonces, ya aquí el doctor estaba comprometiendo a los coordinadores a tener un precio accesible a la comunidad de la UAM Azcapotzalco, y entonces aprovechen la oportunidad, créanme, es una obra muy bonita, muy valiosa, con crítica, es rigurosa en el abordaje de toda esta política económica de la 4T. Entonces, me voy a permitir darle la palabra al doctor Carlos Salas, que como ya mencionó el doctor Juan Ramiro, escribe en coautoría con Abelardo Mariña Flores y Viviana Karina Ramírez Méndez el capítulo 7 de esta obra, titulado Empleo, Ingresos Laborales y Calidad del Trabajo en el México Contemporáneo 2019-2024. Doctor, si eres tan amable de compartirnos comentarios sobre tu trabajo. No voy a compartir Bueno. comentarios sobre mi trabajo porque ya lo hizo entonces Ramiro. ya no. Pero sí voy a hablar de una cosa que es bien interesante. Está flotando en el aire. ¿Cuál es la relevancia más general del libro? O sea, ¿por qué consideramos que el libro es importante? No solo porque lo escribimos nosotros y no solo porque tiene ideas que hemos discutido con muchas gentes durante mucho tiempo, sino porque tiene una perspectiva diferente de otros dos libros que andan flotando por ahí, editados por la UAM Iztapalapa y por la UAM Xochimilco. Y no es que cubran temas diferentes o temas iguales, sino que hay una perspectiva completamente diferente en el enfoque del texto. El texto no es exhaustivo, no se puede ser exhaustivo en 500 páginas, y tampoco es un texto que esté hecho simplemente porque había los investigadores disponibles, las juntamos y ya. Fue un texto que fue pensado en términos de una estructura más amplia, hacer la mayor cobertura posible de temas
en el menor espacio posible, dadas las limitaciones de recursos. Entonces, esa es la lógica del libro que acompañé desde que Paco empezó con la idea de hacer el libro y después me invitó, después me desinvité, etcétera, pero es una historia larga. Me desinvité por impaciente, porque no sabía. Pero yo creo que la ventaja de este libro es que tiene una perspectiva, eh, yo no llamaría completamente de izquierda, pero sí progresista. Y no es una perspectiva que sea simplemente mira, ya lo hizo López Obrador, está bien. Es una perspectiva crítica en muchos lugares. Faltan cosas, sí. Y probablemente una de las cosas que faltan sea un estudio sobre el Estado y sus participantes en el Estado y particularmente la burguesía que ahí está en el fondo y que sigue actuando de manera crucial. Voy a platicar una historia sobre esta acción no de la burguesía, sino de un bonito representante de la burguesía. La persona de la que voy a hablar fue responsable de un fraude censal en 1980, porque como se captó mal el censo, se imputaron datos, y si ustedes examinan los datos originales del censo de 80, se van a dar cuenta que hay muchos, no, muchas personas sobre las cuales no hay ninguna información en qué trabaja, o qué hace, etcétera, pero se sabe que trabaja. Esta misma persona después creó los tesobonos, que estaban en moneda mexicana, pues estaban vinculados al dólar. Y sorpresa, con la devaluación de 94, tenemos que pagar tesobonos a precio de dólar devaluado, de peso devaluado, dólar devaluado. Y después esto lleva al FOBAPRO. Esta persona en una reunión en 89 dice, es que en realidad FOBAPRO es el resultado, la solución a una ecuación diferencial. Es una cosa técnica, no es un problema mayor. Y ahora, eh, en abril de este año, en el MIT, en una escuela secundaria por su calidad, que es no es la escuela de economía, sino la escuela de administración, presenta un diagnóstico sobre la economía mexicana completamente hecho en el sentido que todo está mal. El fin del mundo se acerca y casi nos dijo arrepentidos. Eso fue lo único que le faltó al señor esto. Pero es curioso que este documento se ha hecho por una persona que además es miembro del Consejo de Standard & Poor's, que nos quitó un grado de inversión hace 2 semanas. Este personaje se llama Pedro Aspe. Entonces, yo veo el libro como una especie de escapulario en contra de estos seres. Hay que aprender economía de manera crítica, hay que entender que la economía tiene una historia y que no estamos luchando con fantasmas, son seres que están ahí. Y no es una lucha que nosotros escojamos. Es una acción que tenemos que tomar, sea explícita o implícitamente, como estudiantes de economía, como profesores de economía, como investigadores de economía. Por eso ya no los aburro con mi capítulo. Me gustaría que lo leyeran y sí, nada más habría que hacer una observación. En el capítulo sí discutimos la informalidad, criticamos el concepto y hacemos una propuesta específica. Pero yo creía que era más importante pasar de esta discusión técnica a una discusión que es de corte político y señalar la necesidad de que hagamos un estudio más profundo de los aspectos sociales, de los aspectos políticos, sobre los aspectos técnicos. Técnicos pueden ser cualquiera. Y hoy en la época del vibe coding, ya nada más necesitamos meterle nuestro pedido y la máquina nos va a dar los programas, pero el análisis lo tenemos que hacer nosotros. Lo tenemos que hacer con una perspectiva, no digo comprometida, pero sí con una perspectiva crítica. Y les agradezco su presencia el día de hoy en esta presentación. Muchas gracias.
Ok, bueno, ya para ir cerrando también, yo tenía pensado, porque me invitó generosamente Francisco para platicarles un poquito de nuestro capítulo, pero le agradezco también aquí al doctor Ramiro, que ya curiosamente también ya platicó un poquito de eso, pero fíjense, más que platicarles del documento como tal, digo, este libro es un libro al cual yo le tengo mucho cariño. No solamente por las personas con las que me pude vincular para escribir el capítulo, que todo fue a distancia, sino porque a través de esta fue la invitación de Francisco, que en alguna vez en algún viaje coincidimos, no nos habíamos vuelto a ver, sí, como de hola, ¿qué tal? Y de repente abro mi correo e identifico un mensaje, ¿no? Era de Francisco, oye, ¿sabes qué? Voy a coordinar un libro, he visto que trabajas cuestiones de política industrial, ¿cómo ves si nos reunimos? Y empezamos ahí a trabajar. Y sí, o sea, sí empezó nuestra relación académica y en una ocasión vengo llegando aquí al departamento de economía y lo veo platicando con el doctor Jaime y dije, ¿será o no será? ¿No? Lo que nos pasa cuando vemos a una persona todo el tiempo en Zoom. Dije, ¿será o no será? Y sí, era efectivamente Francisco. Y les digo, yo tengo un recuerdo muy bonito o una experiencia muy bonita con este libro porque a partir de ahí hemos entablado proyectos académicos, hemos creado redes académicas también con las personas que me tocó interactuar en este capítulo de la política industrial y creo que eso es lo bonito de la academia, ¿no? Este trabajo multidisciplinario, interinstitucional y creo que es muy importante. Y también aquí en el libro tenemos un capítulo 1 que también recuerdo mucho una plática con Francisco. Digo con Francisco porque lo tenía más cercano, no estoy aquí desestimando el trabajo de Saúl, ¿no? Pero me dice, oye, ¿qué crees? Que Lorenzo Meyer aceptó escribir el capítulo 1 de la obra, ¿no? Y créanme que es uno de los capítulos más bonitos porque da cohesión, ¿no? A todo el trabajo que ya nos hicieron favor de platicar aquí el doctor Víctor Manuel y el doctor Juan Ramírez. Y entonces, fíjense, en esta cuestión de la política industrial, yo creo que un trabajo, bueno, no un trabajo, sino un problema que encontramos los que estábamos escribiendo esta obra, ¿cuándo empezó Francisco? En 2023. 2023, ¿no? En 2023, que era analizar, evaluar políticas públicas, política industrial, política salarial, que se estaba realizando, o sea, estar evaluando algo en tiempo real, ¿no? Entonces eso da una complejidad al análisis muy importante. Y entonces, en esta reunión, en estas sesiones que tuve con mis coautores, Julen Berasaluce de Colmex, Diana López de la Facultad de Economía, pues veíamos todo esto y cómo lo hacemos, ¿no? O sea, qué metodología seguimos, porque ya teníamos diversos anuncios que a veces quedan únicamente en la plana del periódico o de las redes, ¿no? Acerca de la importancia de retomar política industrial. También tuvimos 2 cambios de secretarias de Economía, entonces, y ahí en esta lluvia de ideas elegimos una metodología que se llama la metodología de la condicionalidad. Es decir, ¿no? Recuerden que una de las críticas que se hacía a la política industrial es que el Estado daba recursos, daba el incentivo, pero no se pedía nada a cambio. Y entonces en esta teoría de la condicionalidad es, te doy el recurso, ¿no? Pero te voy a pedir algo a cambio. Y es una metodología que han trabajado Dani Rodrik, Mariana Mazzucato, ¿no? Y en esa línea nos fuimos. Y decíamos, bueno, pero ¿qué vamos a analizar de política industrial como tal? Y dije, bueno, pues lo que yo veo más aterrizado son los polos de desarrollo para el bienestar, que acuérdense ustedes, ¿no? Empezó en la zona sur, ¿no? Ahí en la región del Transísmico. Y entonces dije, pues vamos a analizar la condicionalidad que se está dando ahí para la localización de las empresas. Y les digo, es importante en términos de cuál va a ser la transformación productiva que está viendo, ¿no? En este caso el Estado, y también cómo vas a llevar o hacia dónde quieres que vaya el comportamiento de los empresarios. Porque ya lo dijeron aquí muy bien, y eso yo lo hablo a título personal y no es una cuestión que venga en este capítulo. A veces nosotros criticamos mucho lo que el Estado deja o no hace, o sea, deja de hacer o hace. Pero creo que también aquí en la ecuación hay
un papel muy importante que es el de los empresarios. Entonces, también a veces tenemos empresarios nacionales muy cómodos, ¿no? En sus nichos de mercado que tampoco se animan a invertir por las cuestiones que ellos consideran. Y fíjense, bueno, ya nada más retomando aquí en las conclusiones, nosotros destacábamos en este capítulo que una de las cuestiones relevantes era de que el Estado nuevamente se ponía al frente como rector, ¿no?, de la actividad económica, responsable del crecimiento económico. Otra cuestión importante que se veía al sur, ¿no?, al sur-sureste, que ha sido una de las regiones más abandonadas de manera estructural. Y lamentablemente, como bien lo dicen, quizá es una postura progresista de todos los autores que estamos aquí, pero eso no le quita rigurosidad ni ser críticos. Y lo que nosotros encontrábamos que esta condicionalidad únicamente había tenido como que dos vías: territorial, porque obviamente para que tuvieras el recurso te tenías que ir al sur, pero únicamente en materia de empleo, ¿no? Entonces, si lo vemos en una primera perspectiva, dices, bueno, Oaxaca y Veracruz, y más Oaxaca, tiene altos problemas de informalidad y altos niveles de pobreza. Entonces dices, bueno, en una primera etapa, empleo formal, está bien, pero en términos de una política industrial que genere una transformación productiva real, ¿no?, que permita nuevamente a la industria ser motor de la actividad económica, nos estamos quedando cortos. Y decíamos en la conclusión, todo depende, y ustedes saben, estos cambios sexenales, todo depende si se va a dar continuidad a esta idea de los polos de desarrollo como motor. Plan México, ¿no?, clave en política industrial, los polos de desarrollo. Ahora son PODECOBES, ¿no?, ya no son PODEBES. Entonces, digo, creo que queda todavía como una amplia agenda de investigación para seguir esto que empezamos aquí. Pero digo, quiero agradecer profundamente a Saúl, a Francisco, ¿no?, por la invitación, y esperemos que, bueno, venga ahora una continuación de este documento. Sí. Y bueno, creo que había aquí una pregunta en la mesa, ¿no?, Sí, que se sí. había hecho a Francisco. Chicos, chicas, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo, está abierto también el micrófono para ustedes. Entonces, te doy la palabra. Una más rápido. Ok. ¿Cuándo inició el proyecto? Para saber. ¿Este proyecto? Sí, sí. 2023. En 23. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de contestar a la pregunta que nos hace. Bueno, yo también estoy seguro que Saúl quiere contestar algo. Pues, voy a ser breve. ¿Qué? El doctor Víctor Cuevas, que me agradó cómo leyó la perspectiva y el programa del libro, ¿no? Entonces, miren, una de las razones por qué no querían los empresarios y cierta parte de la sociedad de que llegara Andrés Manuel López Obrador al poder, como ustedes saben, se apellida López, ¿no? Y ya habíamos tenido otro López en 82. Entonces decían Jolopo, muchos nombres, ¿no? Muchos Adjetivos. adjetivos malos, ¿no? Entonces, lo que decían es que iba a replicar lo que él hizo, lo que hizo López Portillo en 76-82, el exceso de gasto y llevar a la inflación y la devaluación. Eso es lo que se decía que iba a hacer él, ¿no? Entonces, si bien no hizo lo que hizo López Portillo, que fue muy coyuntural por lo de Cantarell, lo del pozo petrolero y la petrolización de la economía, que fue un contexto muy particular. Pero que también habría que ver las biografías, ¿no? Porque esta persona, lo comento aquí brevemente, que nada más tiene licenciatura, ni siquiera en economía, López Obrador formuló un proyecto que tiene fundamentos muy de abajo, si lo quieren ver, muy microeconómicos, que impactan finalmente hacia arriba, y que totalmente tiene una perspectiva diferentemente a Salinas, ¿no? Que tiene 2 doctorados en Harvard, ¿no? Entonces, como decía el profesor Sala, ¿no? Hay que conocer la historia, hay que conocer los fundamentos, de dónde venimos y qué se ha venido haciendo, ¿no? Entonces, el problema que quiero mencionar, ya para contestar a la pregunta del doctor Cuevas, es de que el problema que hemos tenido en México es la parte productiva, ¿no? Siempre hemos adolecido de esa parte. O sea, lo último que pasó en 82, que veníamos de un proyecto de sustitución de importaciones que nunca se implementó bien, pero que intentó hacer algo, ¿no? Explotó.
explotó, estalló con la crisis financiera internacional, que también fue un factor importante, y siempre ha sido nuestro problema, ¿no? Lo han solucionado con abrir la economía, con traer productos importados, ¿no? Entonces, hoy día, lo que vemos en el libro, lo que bien se documenta, es que la economía mexicana se ha robustecido en términos de consumo. Las familias mexicanas están hoy día con un nivel de ingreso mayor que lo que tenían antes. Todavía no es suficiente, pero ya es una diferencia importante. Ahora, este robustecimiento del consumo, ¿cómo se ha construido? Pues sí, se ha construido, muy importante, con las transferencias, es decir, del gasto público hacia las familias directamente, o con los subsidios a la gasolina que todo el mundo estamos disfrutando y que mantiene la inflación estable, más o menos, ¿no? Entonces, sí se ha venido, los requerimientos, la parte fiscal, se ha venido, digamos, yo no quiero decir deteriorando, sí se ha venido incrementando el déficit. Y fíjense, cuando se incrementó el déficit fuertemente, la inversión privada, que es 2022, 2024, se aceleró también. Que hemos visto muchos, los que han tomado clases conmigo, siempre hablamos de la diferencia entre crowding in y crowding out, ¿no? Lo que siempre, la constante, el crowding out no existe, o no ha existido en México todavía. Lo que se ha dado es el crowding in. Entonces, acá en lo que voy, que a través del déficit y a través del gasto es como se ha estimulado esta economía que no tiene fuerzas productivas suficientes, ¿sí? Entonces, ahí es la otra tarea, la política industrial que todavía está pendiente, para estar más robustecidos no solamente con el consumo, sino también con lo que estamos produciendo, ¿sí? Entonces, además también la parte fiscal, si se ha incrementado el déficit, no es mucho todavía. Pues, países como Japón, como Italia, como Estados Unidos, deben alrededor, más del 100% de su PIB en deuda pública. México pasó, antes de AMLO estaba como por el 45, la bajó un poquito y ahorita ya está otra vez el 50. Entonces realmente tenemos todavía margen, ¿no? Y el consumo se ha incrementado, todavía tenemos o adolecemos de mucho, el aparato productivo todavía no es suficiente. Se tiene que invertir allí más por parte del Estado y con la guía del sector privado, ¿no? Porque como les digo, López Obrador nunca fue lo que fue Echeverría o López Portillo, que sí se pelearon con el sector privado. Entonces, yo la dejaría ahí diciendo que sí hay señales o problemas, pero no son todavía nada riesgosos. Puedo hacer un comentario para complementar esto. Adelante. Mire, hay que recordar qué es el FOBAPROA, que está ahí y por qué va a estar ahí durante tantos años. Y ese FOBAPROA es un pago de rescate bancario hecho en la época del Cedillo, pensado, como decía el ilustre Pedro Aspe, como una solución a una ecuación diferencial, pero que está como parte de la carga de deuda interna. O sea, la deuda interna que tenemos no es producto del dispendio solamente, sino de actos que yo podría considerar de piratería. Se crea, pues, bonos nominados en pesos, pero pagaderos en dólares. Cuando hay una devaluación, tenemos que enfrentar a ese hecho. Y después de eso, no solamente ocurre que tenemos que pagar, sino que además los bancos dicen, es que vamos a quebrar, entonces hay que ayudarlos. Y como buen Estado, benefactor, los ricos, se crea FOBAPROA. Y eso hay que tenerlo en consideración porque muchas veces se dice así, es que hay una deuda muy grande, el déficit es horrible, etcétera, etcétera, pero la historia se olvida. Y la historia no se puede olvidar, nos va a perseguir. Y creo que es importante tomarlo en consideración. Bueno, voy muy rápido. Nosotros abordamos el tema fiscal con la perspectiva no convencional porque creo que es el punto. O sea, si nosotros nos ponemos los anteojos neoliberales o neoclásicos, vamos a caer en el mismo análisis de siempre. Es decir, el Estado no se debe endeudar, el Estado debe mantener una disciplina fiscal manteniendo un equilibrio entre ingresos y gastos, pero eso no es lo adecuado para un país como México. Más de 30 años adoptamos ese tipo de medidas políticas y los análisis se enfocaron, la mayor parte se enfocó en ese punto, en la idea de que las finanzas públicas deben mantener una estabilidad y que esa estabilidad
se debe reflejar en las cargas de deuda. Entonces, el punto acá es cómo se hizo primero la reflexión desde el lado del ingreso, es decir, solucionar o cerrar la llave de las fugas que existen. Todavía existen fugas fiscales importantes, es decir, no se ha acabado el tema de la elusión ni el tema de la evasión fiscal, persisten, pero tienden a minimizarse. Ese es el punto. Quien no paga impuestos en este país, pues no debería tener derecho a los servicios públicos que existen. Entonces es una contribución que también equilibra las diferencias de capacidades de pago, es decir, un mecanismo que reequilibra las diferencias de ingreso a través de la carga fiscal. Y es que la riqueza o el ingreso no se crea de la nada, se crea a través de un proceso social de producción donde hay una parte de la población que extrae más riqueza y que se apodera de esa riqueza y sistemáticamente busca mecanismos legales para no pagar lo que le corresponde. Entonces, ese fue el enfoque que hicimos o que revisamos a través de esta propuesta de reforma fiscal no convencional, analizando los temas que permitieron combatir la elusión y la evasión. Por ejemplo, la eliminación de las condonaciones fiscales. Yo le voy a platicar una anécdota, ¿no? Por pura curiosidad, cuando salieron las listas de personas a quienes se les había condonado impuestos, pues yo las bajé de internet, ¿no? Y empecé a revisar a quiénes, Juan Gabriel, y X y Y personas, ¿no? Y cantidades enormes, ¿no? Pues bueno, entonces, ¿qué justifica eso? Nada lo justifica, porque estas personas generan ingresos y riqueza a través precisamente de los pagos o de la actividad productiva que realizan sobre la población. Entonces, ese es un punto interesante. ¿Cómo se va solucionando el tema de los impuestos? México es el peor captador de impuestos de la OCDE. Capta, ¿qué les gusta? Un 15% de contribuciones contra un 30-34% del promedio de los más de 36 países de esta organización. Entonces, es un problema, ¿verdad? Pero hace unos 10 años se captaba el 10%. Entonces, ¿se dan cuenta del avance? Sí, ese avance pequeño es significativo en la captación. Luego, otros temas, por ejemplo, la reorientación del gasto. ¿Hacia dónde se va el gasto? Se va hacia las fugas que hay a través de la triangulación o de la manipulación de los recursos que pasan por 3, 4, 5 manos, o se hace un gasto más efectivo por transferencias directas. Eso hace un gasto más eficiente. Bueno, y eso nos da la fórmula para ver cómo está la relación entre ingreso y gasto, el déficit y la deuda. La característica de este país es que tiene una deuda todavía manejable, donde la combinación de deuda pública con deuda interna con deuda externa favorece el manejo soberano de la deuda interna sobre la deuda externa, que el principal problema en las crisis financieras del 82 y 94 fue esa deuda externa, porque los tesobonos era una deuda externa disfrazada, ¿no? Y ahora no tenemos esa condición. Se baja la calificación de la deuda soberana, pero es un mecanismo de presión. Y sabemos que las calificadoras aplican estos mecanismos de presión cuando no les gustan los gobiernos que están dirigiendo a ciertos países. Y así lo han hecho sistemáticamente en la historia reciente. ¿Sí? Nada más, por pura curiosidad, pregúntenle a la IA si las calificadoras tienen intereses particulares en las calificaciones que otorgan, y la IA les va a decir que sí, y les va a dar una historia de cómo las calificadoras han sido un elemento de presión para encarecer los recursos o el financiamiento de los países pobres o extraer más recursos de estos países. Entonces tampoco hay que espantarnos, ¿no? No pasa por un tema como estábamos en el 82 o en el 95, con problemas de sobreendeudamiento, con inestabilidad general. Tenemos bajo crecimiento, pero la estabilidad se mantiene. Inflación, tipo de cambio, son elementos o indicadores de estabilidad. Y reservas, más de 230,000 millones de reservas. O sea, eso no es algo que se debe despreciar en el análisis económico y cuando se evalúan las condiciones financieras del gobierno. Si eres un sistema, no podemos quitar al gobierno de un todo económico. Pareciera que el gobierno es un agente aparte, pero no, participa. Y la ventaja que tiene el gobierno es que tiene la capacidad de corregir a través de la política fiscal las necesidades de ingreso. Y el camino, pues, es la reforma fiscal amplia, consensuada,
por niveles de gobierno en el ámbito nacional. Es decir, allá debe ir la política fiscal. Vamos a ver qué pasa en estos años que le quedan a la doctora Sheinbaum. Hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, este evento estaba programado para que termine a la 1, principalmente porque mis colegas tienen clase, ustedes también. Entonces, los invito a que puedan hacer las preguntas, las dudas, ahí en las redes sociales. Mande. A las redes sociales aquí de los coordinadores. Y si no tienen inconveniente, voy a leer aquí las constancias. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco otorga la presente constancia a Francisco Martínez Hernández, Saúl Herrera Aguilar y Carlos Hablas por su participación como ponente en la presentación del libro La economía política de la Cuarta Transformación en México, resultados y perspectivas 2019-2024, llevada a cabo el 28 de mayo del 2026 en esta unidad. Muchísimas gracias. Y también me permito también rápidamente leer aquí las constancias para mis demás colegas. También la UAM Azcapotzalco otorga la presente constancia al doctor Víctor Cuevas Ahumada y al doctor Juan Ramiro de la Rosa Mendoza por su participación como comentarista en la presentación del libro que ya se comentó el título, llevado a cabo el 28 de mayo de 26 en la UAM Azcapotzalco. Firma. ¿Quiere usted Son muchos comentarios, ¿no? De la 4T, que la verdad yo no lo creo, me consta, ¿por qué sigue apostando de la captación fiscal? Es algo que siquiera tener un reconocimiento más claro de la captación para los proyectos que se hicieron en Maya, este tipo de aeropuertos. Y la otra vez te preguntas, ¿por qué se sigue apostando a Pemex que no se aconsejaba con la corrupción mejor? Pemex. Una corrupción sobre mayúsculo, fue acá con la corrupción, luego el club está cerca de los estratégicos. No llega al práctico, no sigue esto, por los prácticos. Contra la acción de Sheinbaum, secreto no bajan a señal, tiene versión de noticias. Bueno, si quiere ahorita entonces lo platicamos aquí. Bueno, porque está preocupado por la seguridad y por la educación. Entonces, uno fue más diciendo de la seguridad que por la educación. No, muchas gracias. Pues muchas gracias a todas, a todos por su asistencia. Y bueno, nos vemos en próximas presentaciones y en los salones de clase. Muchas gracias. Buenas tardes.